Enfocarse en Dios. Hoy terminamos esta serie de sermones acerca de los primeros 6 capítulos del libro del profeta Daniel, que es cómo triunfar en una cultura hostil. Y quiero empezar esta conclusión del capítulo 6 de Daniel con una pregunta. A ver cómo están ustedes. ¿Qué tan distraído eres? ¿Qué tan distraído eres? O sea, a veces nos distraemos tan fácilmente. Ya, a mí rápido se me olvidan las cosas. Tengo toda mi familia de testigo. Pregúntale a mi esposa. Es un gran problema que yo tengo que trabajar. Admito que es un área de crecimiento, ¿verdad? Y especialmente somos más fácil a distraernos cuando estamos preocupados. Cuando estamos pensando en algo que nos preocupa, algo que nos da ansiedad. Pero no sé si a usted se le ha pasado que, no sé dónde dejé el celular. Y lo traigo en la mano. O no encuentro mis lentes. No sé dónde están mis lentes. ¿Dónde los dejé? Aquí los traigo arriba de mi cabeza. ¿No? A veces perdemos el enfoque, nos descuidamos y nos llenamos de miedo. Porque no sé si usted, yo siempre me pongo la cartera acá en el bolso de atrás, pero a veces me la pongo adelante y a veces me olvida. Y entonces, mi cartera, ya la perdí. Y uno se llena de miedo. Dice, no, aquí la traigo adelante. Justo ayer me pasó en el súper. Estaba vigilando mi carrito porque nos sentamos a comer después de la cafetería y lo estaba viendo porque lo dejamos lejos y estábamos comiendo en una mesita y me dijeron mis hijas, mi esposa, oye, ¿por qué no te lo traes acá cerquita? Porque allá a lo mejor se lo pueden llevar. Le dije, no, acá lo estoy viendo, pero sí, mejor tráetelo. Y se lo trajo Hannah y yo estaba vigilando el carrito según, y entonces estábamos ahí comiendo y todo, y volteo y ya no está el carrito. Y me asusté, dije, ¡el carrito! Y estaba aquí al lado. Pensé que ya lo había perdido. Pero así pasa, cuando uno es distraído, se llena de miedo al perder algo de vista. Ya no veo las llaves. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé la cartera? Y uno se llena de miedo. El problema del miedo es que nos paraliza, nos pone en un estado de supervivencia, de desesperación y nos da mucha angustia. Y eso no es lo que quiere Dios. Yo creo que haría mucha diferencia que estuviéramos siempre enfocados y recordemos perfectamente las cosas. Y yo creo que Daniel era una persona bien enfocada, era un hombre enfocado, igual que sus amigos. Su enfoque estaba en Dios. Era un hombre de fe, aun cuando las circunstancias eran muy desfavorables. Y él ya había, lo que habíamos visto, ya había mantenido su identidad, había dado pasos de fe y el Señor le había mostrado su poder. El Señor le respondió cuando él le pidió algo, Dios lo ayudó y eso hizo que su enfoque se quedara en Dios, porque Dios lo escuchaba, Dios le respondía y él se dio cuenta que Dios era bueno, porque le había demostrado su poder. Nunca perdió ese enfoque en toda su vida y Dios le concedió muchas cosas, tuvo éxito aún en una cultura hostil. Y hoy, terminando el capítulo 6, recordando lo que habíamos visto la semana pasada, lo que pasó es que llegó un nuevo rey y puso una nueva administración, como pasa mucho cuando cambian las administraciones políticas. Llega otro rey y pone otro sistema de administración. Él puso sátrapas, consejeros y administradores por encima de ellos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que Daniel, como era una persona muy confiable, muy respetuosa, muy respetada, pues el rey lo quería poner como el jefe de todos. Pero eso, ¿qué pasó? No le cayó en gracia a los demás, ¿verdad? ¿Y ¿qué tuvieron? Lo habíamos pasado, no hay que ser envidiosos, ¿verdad? Y entonces todo su equipo estaba muy envidioso de Daniel y buscó una manera de deshacerse de él, de eliminarlo.
Y entonces lo que hicieron es que fueron al rey y le dijeron, todos nos hemos puesto de acuerdo, excepto Daniel, le dijeron eso, le mintieron, y le pidieron que hiciera un decreto infalible para honra de su majestad. ¿Cuál fue ese decreto que ellos pidieron que se hiciera? Ellos dijeron, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Entonces, esa fue la manera en que los envidiosos, sátrapas, administradores y consejeros, prefectos y otros iban a eliminar a Daniel, porque Daniel era piadoso, él vivía su fe de verdad, oraba 3 veces al día y alababa a Dios. Y así pasó. Cuando Daniel se enteró del decreto, ¿qué fue lo que hizo? Siguió haciendo lo de siempre. Se fue a su casa, subió a su dormitorio, se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues lo tenía por costumbre hacerlo 3 veces al día. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Cuando los hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey y le dijeron, ¿no es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, dice el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado, no pueden evitarlo. Entonces ellos dijeron, pues Daniel, ahí fueron de chismosos, ¿verdad? De acusadores. Pues Daniel es uno de los exiliados de Judá que no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. ¿Qué creen que pasó? Funcionó el plan de los envidiosos, su plan de deshacerse de Daniel. Daniel era culpable y nadie lo podía salvar, según la ley de los medos y los persas, ni siquiera el rey, que lo tenía en tan alta estima, que lo quería mucho, lo quería poner por encima de todos y él estar sin preocupaciones. Ni él lo podía salvar, que tenía todo este poder por ese decreto que hizo, ya no lo podía salvar. Y entonces el rey se sentía muy mal, se sentía afligido y no podía hacer nada por Daniel. ¿Sabe qué fue lo que hizo por Daniel? Solo le pudo echar porras. ¿Qué fue lo que le dijo el rey a Daniel? Le dijo, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Estás por tu cuenta. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y aquí es donde se pone bueno y se pone real. Por eso la Biblia es relevante. ¿Por qué Daniel, si era tan bueno, tan respetado y seguía el camino de Dios, oraba 3 veces al día, le pasan estas cosas? ¿Por qué? Daniel, que no era un bendecido de Dios, no era un favorito de Dios. Dios le había revelado sueños e hizo algo que nadie más podría hacer: adivinar el sueño de alguien e interpretárselo. ¿No te da coraje que eso pase? Que a personas buenas que están por el camino de Dios les pasen cosas malas. ¡Qué injusticia! ¿Pero por qué? Porque estamos viviendo en un mundo hostil contra Dios y contra las cosas de Dios. Un mundo que no vive conforme a la voluntad de Dios. Y cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. El mundo, la verdad, no ha cambiado mucho. El seguir la voluntad de Dios parece ancestral, parece anticuado,
y te puede meter en problemas. Seguir la voluntad de Dios es para valientes y te puede meter en problemas. Seguir a Dios no quita todos los problemas, no quita todos los sufrimientos y hasta puede generar nuevos. Pastor, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice eso, pastor? No diga eso. Ya no van a querer venir a la iglesia nadie. ¿Por qué no mejor predica que si vienes y sigues a Dios, Dios te va a dar todo lo que quieras, Dios te va a dar todo el dinero que quieras, Dios va a cumplir tus sueños para que la iglesia se llene? Ese es un falso evangelio, es una mentira. Tenemos que entender que el centro de la vida no eres tú, ni soy yo, sino es Cristo. Ese es el centro de la vida, no nuestros sueños, no nuestros deseos, no nuestras comodidades. Fíjese lo que dijo Jesús al respecto. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. A Jesús le pasó exactamente lo mismo que a Daniel. Hizo todo bien. Le tuvieron envidia, lo maltrataron, lo golpearon, lo abofetearon, lo escupieron y lo mandaron crucificar y lo mataron. A eso se le llama, a lo que estamos viendo ahorita en Daniel, se le llama, es una tipología de Cristo. Eso quiere decir que es una imagen de una realidad espiritual futura, una sombra de lo que es la realidad de Dios. Y hay muchas en el Antiguo Testamento. Pablo, por ejemplo, hablando de la ley, dice: todo es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. En Cristo tenemos la verdad. No, nadie te puede ya picar los ojos, ya nadie te puede engañar, porque tenemos a Cristo. Mira la vida de Cristo y vas a conocer a Dios. La realidad se halla en Dios. El centro de nuestra vida debe de estar en Dios, no en nuestros deseos, en nuestras comodidades. Nuestro enfoque debe ser Cristo, así como Daniel nunca perdió su enfoque en Dios, porque Dios lo había ayudado y Dios estaba siempre en sus pensamientos y así vivía su vida. Nunca renunció a su fe, aunque iba a ser echado al foso de los leones. ¿Cuál es el riesgo que tú tomas cuando sigues a Cristo? ¿Te van a aventar a los leones? Tal vez no, pero sí hay otras cosas que puedes sufrir por seguir a Cristo. Y yo no estoy diciendo que el dinero, ni las comodidades, ni tus intereses, ni tus sueños sean algo malo, pero si ocupan el lugar de Dios, o si no van conforme a la voluntad de Dios, entonces sí es un problema y va a ser un obstáculo para que puedas seguir a Cristo, porque te van a desenfocar, te van a impedir que des más pasos de fe para seguir a Cristo y tener todo lo que Cristo ofrece, una verdadera vida, una vida en abundancia. Siguiendo la historia, ¿qué fue lo que pasó con Daniel cuando lo echaron en el foso? ¿Qué creen que fue lo que pasó? ¿Qué pensarías tú? Sí, olvídate de la historia, si ya te la sabes, piensa que ya no te la sabes, olvídatela. Enviaron a Daniel al foso de los leones por orar. ¿Qué crees que le va a pasar a Daniel cuando lo avienten al foso de los leones? Lo echaron, trajeron entonces una piedra y con ella taparon el foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de los nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y se pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue al rey. Tan pronto como amaneció,
se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en Dios. Daniel confiaba en Dios. Su enfoque estaba en Dios. Porque Dios bien sabe que yo soy inocente. La mente y la vida de Daniel estaba enfocada en Dios. La Biblia no dice si Daniel tenía miedo o no. ¿Usted qué piensa? Pero lo que sí tenía Daniel era confianza en Dios. Y Dios le concedió la victoria. Su enfoque estaba en él y Dios lo honró. Ni un solo rasguño por alguien que estuvo con leones. Decía, no, pues es que los leones estaban mansitos, no hacían nada. ¿Usted cree? Miren lo que dice la historia. ¿Qué le pasó a esos envidiosos? Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Los malos parecía que habían ganado, pero perdieron. Y Daniel parecía que había perdido, pero al final ganó. Esto es otra tipología, otro ejemplo del final de los tiempos. Parece que ahorita vamos perdiendo, pero al final vamos a ganar. Y parece que los otros van ganando, pero al final van a perder. ¿De qué lado vas a estar al final? Los que siguen al Señor recibirán la vida eterna y los que no, la muerte eterna. ¿Qué es la vida eterna? Dice Apocalipsis 21, el que acampa en medio de ellos, él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es la vida eterna. ¿Y la muerte eterna? Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis del 3 al 8. Daniel es esta tipología, nos demuestra el futuro, lo que está por venir, es una sombra del final de los tiempos. ¿Qué tipo de victoria quieres? ¿Una victoria aquí, pasajera, o una victoria eterna y estar con Dios?
¿Qué tipo de tesoros quieres? ¿Tesoros aquí, donde las cosas se pudren y se echan a perder? ¿O tesoros en el cielo, donde no hay ladrones? ¿Qué vamos a hacer con esta historia? ¿Qué te está diciendo a ti Dios hoy? Después de ver estos 6 capítulos de Daniel, y si usted no vio, puede verlos ahí, la repetición. Tenemos repetición instantánea en YouTube. Después de escuchar las grandes maravillas del poder de Dios, ¿vas a seguir distraído o vas a enfocarte en Dios? ¿Vas a mantener tu identidad? ¿Vas a ser sabio y humilde? ¿Vas a decir la verdad? ¿Vas a ser constante? ¿Vas a ser piadoso? ¿Vas a mantener tu enfoque? Mira lo que dijo el rey después de ser testigo del poder de Dios. ¿Sabe qué fue lo que dijo el rey? Mandó hacer una carta a todos los pueblos, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es un Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¿Quieres triunfar en un mundo hostil? Entonces estudia y haz lo que hizo Daniel. Confía en Dios, porque este Dios en el que confía Daniel no solamente es el Dios de Israel, es el Dios del universo, es el Dios de todos los reinos, es el Dios eterno, el único Dios verdadero, y su reino jamás tendrá fin. Pero sobre todo, rescata y salva. Rescata y salva. Daniel no la tuvo fácil. Daniel no la tuvo fácil, pero tuvo fe en Dios. Su enfoque estaba en Dios. Mantuvo su piedad y Dios lo recompensó. Y mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo le vas a responder a Dios? La mano de Dios, de Jesús, está extendida y te hace una invitación. Sígueme y yo te haré pescador. La invitación de Dios es a una nueva vida, a ser rescatados, a ser transformados para rescatar a otros. Aunque parece que vamos a perder, siguiendo a Cristo, vamos a ganar. Dios te llama. Y dígame usted, ¿cuánto tiempo es bueno esperar obedecer a Dios? ¿Cuánto tiempo le gusta que sus hijos esperen para que le obedezcan? Nada. No esperes más. Yo te animo a que des el siguiente paso de fe que tú tienes que dar para crecer. Ya sea que hagas a Cristo tu Señor y Salvador. Si no lo has hecho, si no has declarado con tu boca lo que crees en tu corazón, ese sería el primer paso. Y si tú ya lo hiciste, entonces da el primer paso de obediencia de un cristiano, que es bautizarse. Y si ya te bautizaste, entonces intégrate a la iglesia, participa en la iglesia, únete. Necesitas a un grupo de creyentes para crecer y dejar de ser una persona enfocada en sí mismo, sino que se enfoque en Cristo. Y si tú ya te integraste a la iglesia, entonces trabaja en tus dones y talentos espirituales que el Señor te dio para edificar a la iglesia y para servir al mundo, para unirte a la misión de Cristo de hacer discípulos de todas las naciones y bautizar a otros y enseñarles a obedecer al Señor, a ser un padre y una madre espiritual para otros. ¿Dónde estás tú?
¿Cómo te vas a enfocar en Dios? ¿Cómo vas a seguir a Cristo? ¿Cómo lo vas a obedecer? ¿Cómo vas a responder a su invitación, a su llamado? Respóndele en oración y haz un compromiso con Dios y da el siguiente paso hoy. Puedes hacerlo aquí. Pasa aquí al frente. Ponte de pie por Cristo y Cristo te respaldará. Voy a compartirles un canto para que usted responda al Señor. Las fuerzas del temor nos quieren derrotar. El miedo y el pavor acosan sin cesar. Nos quieren mantener en pura postración. Que nuestras manos débiles los brazos del Señor se abren con amor. Es una invitación a la restauración. Palabras de salud, de esperanza y paz. Bendita medicina de esperanza de ser.